Muy buenas tardes. Hoy nos corresponde el estudio bíblico de los miércoles, el primero de este año 2023. Bienvenidos a nuestra jornada de estudio bíblico. Como decíamos, hoy es miércoles 4 de enero del año 2023 y estamos iniciando este programa, esta buena costumbre que tenemos de estudiar la palabra del Señor a mitad de la semana. Así que bienvenidos donde quiera que estén en esta tarde. Qué lindo que estamos juntos para estudiar la palabra del Señor. Iniciamos recordando un par de actividades. Mañana jueves a las 11 de la mañana se reanuda la Unión Femenil Misionera. Así es que todas las damas están invitadas de la iglesia. Si tienen oportunidad de venir, mañana reinician las reuniones de la Unión Femenil. Todas, por supuesto, están invitadas. Y también el próximo domingo que viene, 9:45, se reinicia la escuela dominical para estudiar la Biblia por edades. Así que también todo el mundo invitado y todo el mundo listo para comenzar un nuevo periodo del año estudiando la palabra del Señor cada domingo. Todos estamos invitados. Así es que tomen en cuenta esta recomendación, 9:45, para poder aprovechar bien la mañana. Muy bien, dicho esto, vamos a nuestra primera jornada, primer bloque de esta jornada de orar al Señor por necesidades. Así que nuestra lista no ha cambiado mucho, pero vamos a repasar rápidamente algunos de esos motivos. La hermana Cristina Segura, Jesús Piedra, Susana Pereira, Silvia Álvarez. Les informo que mi mamá salió del hospital, su momento de emergencia ya pasó y está en casita de nuevo. Vamos a orar para que el Señor la mantenga ahí sanita otra vez a nuestra hermana Silvia. Lupe Fong, por Luis Emilia Azcárate, Abraham Escobar, Elidio y María Camacho. Estuve en contacto con la hermana María, está bastante ella recuperada. El hermano Elidio cayó ahora con la influenza. Así es que oramos por él también. Julio Esquivel, Pilar García y su salud, Marta Sayas, sobrina de la hermana Graciela, Deida Márquez y Ramón y su familia. Su mamá, como dijimos el domingo, ya falleció y lamentamos tremendamente esa noticia y oramos por Ramón y su consuelo que tanto necesitará en estos días. Así que dicho eso, acompáñeme a orar. Si usted tiene un motivo de oración, también póngalo delante del Señor y seguros de que el Señor contesta nuestras oraciones. Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar y especialmente ahora en este nuevo año 2023, te damos gracias porque siempre podemos acudir a ti en las buenas, en las malas, cuando hay necesidad, cuando hay cualquier problema en nuestra salud, podemos acudir a ti. Y Señor, iniciamos este año, en primer lugar, pidiéndote que nos bendigas en el estudio bíblico cada semana. Señor, tu palabra es generosa de temas, es generosa de tantas lecciones para la vida, que eso no nos preocupa tanto como el hecho de que podamos todos poner en práctica lo que tu palabra nos enseña. Así que, Padre, danos ánimo, danos fuerza para seguir adelante y para que tu palabra acompañe cada decisión, cada pensamiento de nuestra vida, cada tema que nos preocupe, que siempre resolvamos, comparemos, aprendamos lo que tu palabra dice en cada tema para que así hagamos siempre lo correcto delante de tus ojos. Padre, seguimos orando por consuelo para la familia Peña, especialmente para Joel, por la pérdida de su esposa, por Cristina Segura y su salud, por Jesús Piedra, que está ya muy recuperado, gracias a ti, Señor, por tu ayuda, por Susana Pereira, también por Silvia Álvarez, Señor, que nos hiciste clamar a ti con mayor intensidad estos días pidiéndote por mamá. Gracias porque está en casita y porque una vez más está acompañando a la familia. Lupe Fong, Luz Emilia Azcárate, Abraham Escobar, Elidio y María Camacho, especialmente por Elidio, Señor, tenlo en el hueco de tu mano en este tiempo de necesidad. Julio Esquivel, este milagro para este pequeño, Padre, lo ponemos en tus manos. Para nuestra hermana Pilar García, Marta Sayas, Deida Márquez y también, Señor, por Consuelo,
mucho consuelo para el hermano Ramón. Señor, tú sabes que aun cuando somos adultos y ya mayores, eso no quita nuestro amor y nuestra gratitud para nuestras mamás. Y Señor, es el caso de Ramón que con tanto esmero y sacrificio buscaba la manera de favorecer en cualquier manera la salud de su mamá. Señor, y ahora que ha partido, pues hay mucho dolor en su corazón. Por eso oramos, clamamos para él, Señor, de tu consuelo y de tu conformidad, para que él, en medio de la buena noticia de que sabe que su mamá está en un muchísimo mejor lugar, eso le traiga paz y tranquilidad a su corazón. Señor, y ahora esta tarde, al momento de comenzar un nuevo año, también queremos empezar con un tema que esperamos sea de bendición para cada uno de nosotros. Y en esta tarde, Señor, quiero pedir tu bendición sobre el tema que vamos a ver y que tiene que ver con nuestra propia humanidad. Así que, Padre, acompáñanos, que tu palabra fluya a través de los versículos que estamos exponiendo en esta tarde y que todo nos ayude para ser mejores hijos tuyos. Padre, danos tu bendición. Te rogamos tomes en cuenta el clamor de nuestros corazones y todo esto lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Vamos ahora a la segunda parte de nuestra reunión de cada miércoles y es el estudio bíblico de la palabra del Señor. Esta tarde iniciamos una pequeña serie que hemos denominado acerca de la humanidad. Y comenzamos con el tema obvio, ¿verdad? ¿Qué significa ser humano? La filosofía, las ciencias, la psicología, todos nos ayudan a definir lo que es la humanidad del ser humano. Pero nosotros buscamos lo que define tu palabra en relación a este tema y cuáles son las implicancias para la vida de cada ser humano, porque de eso depende qué significa ser humano. Así que ayúdanos, Señor, a que entendamos esto y que podamos reflejarlo de alguna manera en nuestra conducta diaria como seres humanos. Muy bien, ¿qué significa ser humano? La palabra del Señor dice que así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios ha creado a los seres humanos diferentes de todo lo demás creado sobre la faz de la tierra. Los humanos tienen un cuerpo físico, tenemos un cuerpo físico y un componente espiritual compuesto de dos grandes áreas. La parte espiritual y un alma y espíritu. Como define Pablo al ser humano, somos cuerpo, alma y espíritu. Así que en la parte inmaterial de este ser humano hay un aspecto que tiene que ver con el intelecto, las emociones y la voluntad. Ahí están las tres partes físicas o las tres partes que integran la humanidad de toda persona sobre la faz de la tierra. Los seres humanos somos diferentes, por ejemplo, a los ángeles. Por supuesto, somos diferentes a los animales, somos diferentes a las aves, a los peces, a todo animal que se arrastra sobre la tierra, somos diferentes. Pero también somos diferentes a los ángeles, que no tienen un cuerpo físico y que no reflejan, como el caso de los animales, de una manera muy específica, no reflejan para nada la imagen de Dios. Así que, y para explicar esto, quisiera comentar un par de puntos no bíblicos acerca de la humanidad para que veamos el tremendo contraste que hay entre un ser humano desde la perspectiva del Creador y un ser humano desde la propia perspectiva del ser humano, que intenta explicarse por sí mismo qué somos los seres humanos. Por ejemplo, el gnosticismo clásico, por ejemplo, considera que la humanidad es principalmente una entidad pura. O sea que en esencia todos somos buena gente,
personas puras, espirituales, pero encadenadas por un cuerpo inmanejable y corrupto. O sea que todo el resto del ser humano no tiene esa corrupción original que tiene el cuerpo y que por lo tanto nos hace inmanejables, porque según esta filosofía o este pensamiento, nuestro destino siempre va a ser lo más terrible, porque pues no tenemos arreglo para nada según esto. Otros puntos de vista, como el naturalismo, ven a la humanidad como una máquina física salvajemente compleja que funciona, pero que no tiene espíritu. O sea, el naturalismo niega totalmente una parte espiritual en el ser humano. Los sentimientos, el pensamiento, las inspiraciones que experimentamos para ellos solo son subproductos de reacciones químicas que ocurren dentro de nuestros cerebros. Ese es el naturalismo que define de esa manera al ser humano. Por supuesto, ninguno de estos dos extremos, que son dos pensamientos absolutamente contrarios, tiene un fundamento bíblico. No encontramos nada parecido en las Escrituras. Pero de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer y que está todavía ahí en la pantalla, el Señor Creador, Dios, fue quien hizo al ser humano y lo hizo a su propia imagen. A su propia imagen creó, hombre y mujer los creó. Esto significa que todo ser humano lleva la imagen de Dios, de acuerdo a esta definición que Génesis 1:27 nos entrega. No somos divinos, pero reflejamos la divinidad de Dios. No somos divinos, pero reflejamos la divinidad de Dios. Y como Dios tiene una mente, emociones y voluntad, nosotros también poseemos creatividad y la expresamos inventando cosas, combinando elementos de la naturaleza, haciendo música y creando obras de arte. Por ejemplo, desde sus inicios el hombre expresó ese arte a través de diferentes manifestaciones, esculturas, pinturas, reflejando su pensamiento y su necesidad en ese momento. Otra cosa fundamental que posee el ser humano y de la cual me estoy valiendo para comunicarme con cada uno de ustedes es el precioso don del lenguaje, con el cual podemos trasladar nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, transformarlas en palabras y con esas palabras comunicar esas ideas, pensamientos unos a otros y compartir, comprendernos, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, polemizar sobre una declaración, en fin, todo eso como parte de este don maravilloso que es el lenguaje y que nos permite aprender cientos, miles y aún más palabras que nos ayudan a expresar nuestras necesidades, nuestras ideas, nuestras convicciones, todo bajo el uso de este lenguaje. Y somos impulsados a nombrar y ponerle nombre a las cosas cuando no las conocemos, como lo hizo Adán allí en el jardín del Edén. Para él no fue algo espontáneo, sino que recibió la tarea de parte de Dios, pero como que se nos contagió a todos eso porque vemos un recién nacido, ¿cómo le van a llamar? Y si no tienen un nombre, cada quien sugiere 1000 nombres. Y finalmente el padre, la madre o los dos se encuentran en la disyuntiva de decidir por cuál nombre se van a favorecer para ponerle a ese hijo o a esa hija. Así es que tenemos esa virtud del lenguaje que nos ayuda a entendernos y a conocernos unos a otros. Y por lo tanto, como dije, somos impulsados en esta tarea de que inventamos nombres o inventamos palabras. Palabras para que nos ayuden a describir emociones, objetos, lugares e identificarlos a través de esa palabra. Hablando de esto, fíjese lo que dice Génesis capítulo 2, 19 y 20.
Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Así que al ser creados a imagen de Dios, tenemos una dignidad esencial y un significado intrínseco. Y cuando usamos esta palabra intrínseco, estamos hablando de la razón específica por la cual podemos hacer todo esto. Es decir, Dios nos dio unas capacidades tan extraordinarias que nos empiezan a definir tan pronto el Señor da tareas que nosotros podemos cumplir. Por eso, ser humano significa tener un propósito. Tener un propósito para el día, tener un propósito para el año, tener un propósito para nuestra vida. Los seres humanos somos los únicos que tenemos esta virtud. Por ejemplo, en casa nosotros tenemos 3 mascotas y un perrito ahí que también es parte de la familia. Y yo cada mañana les pregunto qué van a hacer hoy. Y todos me miran y me ponen cara de perros nomás. Y la más inteligente mira el frasco donde están las galletas para ser alimentadas. Y eso es todo, ese es su propósito. Parece que el único propósito que tienen es comer galletas y su comida. No hay otra razón para vivir. En cambio, el ser humano, en su significado, en su esencia intrínseca, específica, tiene un propósito. Hoy yo llegué a este lugar, a esta hora, con un propósito. Estoy cumpliendo uno de mis propósitos de este día. Y esa es parte de lo que significa ser humano. Por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban listos para empezar a trabajar, inmediatamente Dios les tenía una tarea y dijo lo siguiente: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Adán y Eva comenzaron su vida allí en el jardín del Edén y no estaban de ociosos, tenían tarea que hacer. Había que llenar la tierra, sojuzgarla, administrarla y tener responsabilidad sobre todos los peces del mar, las aves de los cielos y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y es la misma responsabilidad que hoy tenemos los seres humanos con toda la creación. Hoy estamos con problemas en los mares porque hemos dejado que se ensucien con basura creada por nosotros. Las aves caen porque no tienen alimento apropiado para comer. Las que viven cerca de los aeropuertos terminan achicharradas por las turbinas de los aviones. En fin, todo lo que se mueve sobre la tierra está pagando las consecuencias de esa tarea que Dios dio a Adán y a Eva, pero que también hereda para nosotros. Entonces, ¿somos realmente conscientes de que debemos fructificar y multiplicar no solo la especie humana, sino todo aquello que necesitamos para vivir? Esa responsabilidad, ¿quién la tiene? Solo los seres humanos. Nuestras mascotas no se preocupan por eso. No se les quita el sueño para nada porque esa tarde o la tarde anterior no tuvieron nada que hacer porque ni salieron para ahuyentar a los pajaritos porque hacía mucho frío y la dueña de las mascotas no las dejó salir porque se podían resfriar. Así que cumplimos un propósito porque somos seres humanos. Y cuando domesticamos animales, utilizamos recursos naturales, damos forma a la naturaleza y forjamos una existencia, incluso en los entornos más duros, somos
también proveedores del planeta. El Señor deja esa misión a los seres humanos. No la deja ni a las aves, ni a los animales, ni a los animales acuáticos. No, la deja al ser humano. Somos más que proveedores para el planeta, porque si no estamos haciendo la tarea, nos transformamos en destructores del planeta. Y mucho de eso es lo que estamos haciendo hoy como seres humanos. Nuestro propósito también incluye conocer a Dios y tener una relación personal con Él. Por eso nuestro más alto propósito como seres humanos es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que está sobre la faz de la tierra fue creado por Él, por el Hijo, por Jesucristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Así que no olvidemos todo esto de lo que significa ser humano. También ser humano es tener necesidades. Y como seres humanos que tenemos esas necesidades, tenemos que trabajar y tenemos que invertir muchas horas de nuestra vida para conseguir aquello que necesitamos para suplir nuestras necesidades. Los animalitos también tienen esa responsabilidad también. Las aves, ellas no paran ni un instante de su vida de andar volando de un lado para otro para conseguir un granito de semilla, una ramita de algo que les alimente, en fin, para sostener su propia vida. ¿Hay alguien autosuficiente en la creación? Ninguno. Todos dependemos. El único autosuficiente en toda la creación es el Creador, Dios. Él no necesita de alimento, Él no necesita de proveerse recursos para funcionar. Él no funciona ni a gasolina, ni a petróleo, ni a hamburguesas. Él es Él porque así es Él. Los seres humanos tenemos necesidades y las tenemos en las áreas de las cuales la esencia de ser humano está. Por ejemplo, tenemos necesidades en el cuerpo, comida. Tenemos necesidades en el alma y en el espíritu. Y tenemos que encontrar lo necesario para alimentar cada una de esas áreas. Nuestros cuerpos deben recibir comida, deben recibir hidratación, agua, jugos, bebidas y descanso para poder sobrevivir. Es imposible que una persona trabaje 24 horas y coma una vez al día y nada más. No, tiene que descansar, tiene que recuperar energías, tiene que cuidar su cuerpo. Ahora, hablando de nuestras almas, estas deben tener compañerismo con otros para tener estimulación espiritual, para tener emociones, para verificar capacidades de creación y también para mantener la salud. El ser humano es un ser complejo que tiene muchas habilidades y opciones, pero también tiene muchas tareas y responsabilidades. Y en cuanto a nuestros espíritus, nuestros espíritus tienen que alimentarse. ¿Y con qué se alimenta nuestro espíritu? Con la palabra de Dios. Por eso es importante que todo ser humano mantenga una relación con Cristo como el Hijo de Dios y también de Él tomar todo aquello que necesitamos. Con razón, el Señor Jesús declara lo siguiente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Qué precioso versículo. No solamente Él es el alimento para alimentar nuestro espíritu, sino también eso trae consigo una promesa de que no tendremos nunca hambre mientras nos estemos alimentando de la palabra del Señor. Y el que cree en Él, por supuesto, no tendrá sed jamás, dice Juan 6:35. Así que cualquiera que niegue sus necesidades
en cualquiera de estas tres áreas está realmente negando su esencia como ser humano. Niega reconocer parte de su humanidad porque se cree superior a los demás, se cree mejores que nosotros, o se cree mejores que otros. Bueno, cada quien ahí toma una decisión que no siempre va a ser favorable para él, porque está desconociendo la naturaleza del ser humano. Esto nos trae otro aspecto también. Ser humano significa que es moralmente responsable por aquello que haga y que esté en contra de lo que la palabra de Dios afirma. Si un ser humano es consciente de su realidad como ser humano, tiene que conocer la moralidad que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, nuestro padre Adán tenía libre albedrío y fue considerado responsable de la elección moral que hizo para obedecer o desobedecer al Creador. Su respuesta no solamente afectó su vida y la vida de su esposa, nos afectó a todos, porque producto de su desobediencia, él fue expulsado junto con Eva del jardín del Edén. Y con el jardín del Edén vino toda esta consecuencia de que toda su descendencia tendría enfermedades, tendría nacimientos con dolor, tendría una necesidad de trabajar diariamente por su sustento. Y todo eso trajo una tremenda transformación del plan original de Dios. El plan original de Dios era que todos íbamos a vivir en el jardín del Edén. Allí podríamos haber hecho lo que necesitáramos hacer, aún más toda idea espontánea que nos ayudara para estar mejor, para descansar, para divertirnos o para trabajar más horas de las que queríamos trabajar. Todo lo podíamos hacer mientras no se tocara el árbol del bien y del mal. Bueno, ya conocemos la circunstancia. Tanto Eva como Adán, más Adán que Eva, fallaron en eso y por lo tanto fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Estamos fuera del jardín del Edén. Y por ello sufrimos todas las consecuencias de eso. Entre ellas, tener que trabajar diariamente para conseguir el sostén diario. Así que Adán tenía libre albedrío. Por eso fue considerado responsable de la decisión moral que él tomó y que trajo toda esta dificultad a la vida. Y eso significa que desafortunadamente él escogió desobedecer a Dios. Ahora, no se olviden que el Señor le advirtió a él y le dijo: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes su fruto, sin duda morirás. ¿Y qué pasó con don Adán? Aunque él vivió bastante más que nosotros, al final se murió igual. Y lo mismo pasó con Eva y pasó lo mismo con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Y es lo que va a pasar con nosotros. Vamos a morir también un día. Así es que es la respuesta como seres humanos al plan de Dios, a la advertencia de Dios y al resultado de nuestras decisiones morales. Toda la humanidad comparte la misma responsabilidad moral y todos estamos bajo el imperativo moral de obedecer a Dios. Si no obedecemos a Dios, hemos de cosechar las consecuencias. Por eso Ezequiel escribió lo siguiente en capítulo 18 de su libro: la persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Así que
Como quien dice, cada quien cosecha lo que siembra. Así que ser humano también significa ser pecador, al menos por ahora, hasta que el siguiente paso del plan de Dios se cumpla. Desafortunadamente, ya que heredamos esto moralmente de Adán y de Eva, todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno que se salve. Ustedes me dirán, pero yo conozco a un vecino, conozco a un tío, conozco a un primo, conozco a un compañero de trabajo que ese hombre o esa mujer es intachable, impecable, todo lo hace bien, no hace daño a nadie y le nombramos 20,001 virtudes. Lo siento, pero aún con todas esas virtudes, dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno. Así que la realidad es esta, todos somos pecadores. Y para corroborar esto, la Biblia nos dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. También Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Esto quiere decir que el pecado de Adán introdujo a la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos por cuanto todos pecaron. Creo que eso es bastante claro en cuanto a lo que declara la palabra. Así que hemos quebrantado las leyes de Dios y hemos seguido nuestro propio camino. Y al hacer eso, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos, los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Porque todo el que peca viola la ley de Dios. Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. O sea que cualquier pecado que usted y yo cometamos, de una manera u otra está trastocando lo que la palabra del Señor nos dejó. Así que esto de portarnos mal no es algo tan simple, es bastante complicado porque transgrede lo que Dios estableció en su palabra, viola la ley de Dios. Y tal como le pasó a Adán y a Eva, al violar la ley de Dios de no meterse con el árbol del bien y el mal, no solamente arruinaron su vida, sino la vida de todos nosotros. Así que nuestro pecado nos ha separado de nuestro Creador y nos ha causado la muerte espiritual. Y frente a esa declaración, el apóstol Pablo declara lo siguiente: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Por ello, estamos esclavizados al pecado, incapaces de liberarnos de los estragos que causa, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Así que sin la intervención de Dios y sin el papel redentor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida no tendría absolutamente ninguna esperanza. Todos estaríamos condenados a una eternidad alejada de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que, eso lo agrego yo, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Así que, para alabanza y gloria de Dios, no tenemos que permanecer en esta condición de condenación, como la que hemos descrito frente al pecado, sino que para alabanza y gloria del Señor,
la redención está disponible, el perdón de nuestros pecados está disponible como seres humanos, está disponible para cada uno de nosotros. Porque gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados pueden ser perdonados, limpiados, y podemos ser restaurados a una nueva relación con nuestro Creador. Sí, podemos volver a ese estado inicial donde somos hijos del Señor, simplemente reconociendo a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Bueno, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, para que de repente no vaya a aparecer alguien que diga, no, es que yo me he portado tan bien que lo logré. No, esto es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Cómo ocurre en nuestra naturaleza que tan pronto alguien se destaca por hacer algo bien, pues ya se cree el santo patrono de cualquier situación? No, aquí el asunto es que debemos entender que esta es una gracia, es un regalo que Dios nos da al ser humano para poder recuperar esa relación que teníamos al principio con Él y que fue rota dada la experiencia de Adán y Eva. Entonces, esto significa también que ser humano significa ser amado por Dios y tener la oportunidad de volver a ser hijos reconciliados con Él. Y otra vez la respuesta es la misma. A todos los que creyeron en Él y los recibieron, dice Juan 1:12, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que la Biblia dice que el Hijo de Dios se hizo hombre y también se convirtió en el Hijo del Hombre. Jesucristo vino del cielo, vivió una vida sin pecado, nos demostró que se podía vivir sin pecado, murió en la cruz como sacrificio por nuestros pecados y luego al tercer día resucitó. Así que a todos los que ponen su confianza en Cristo se les da su justicia, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, a través de Él somos hechos nuevas criaturas. Y junto con ser nuevas criaturas, el Señor, a través de su Espíritu Santo, entra en nuestra vida para morar eternamente con nosotros. Esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, en una nueva persona, en un nuevo ser humano. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahora, esto solo es válido para aquellos que vienen de esa descendencia de Adán y de Eva, y que forman parte de ese linaje escogido originalmente por Dios. Bueno, ahora ustedes, o sea, nosotros, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Había prometido el Señor. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así que es la muerte y la resurrección de Cristo la que nos da realmente la oportunidad de hacer una diferencia en toda la humanidad. Esa humanidad que está apartada de la gracia de Dios, esa humanidad que no ha reconocido todavía que Cristo es el Señor,
esa humanidad que todavía no confiesa que Jesús es su Salvador, todavía está en las tinieblas. Así que es la muerte de Cristo lo que hace toda la diferencia para la humanidad. Así que ser humano por ser humano no es suficiente. Un ser humano por ser humano no tiene salvación, no tiene respuesta a este gran problema. Porque la humanidad por sí sola está corrompida en el pecado y se enfrenta al inevitable juicio de Dios. Entonces, ser humano en este caso quiere decir que tenemos, a pesar de todo este problema, una tremenda oportunidad porque Dios ha redimido a todo aquel que cree. Y nos promete que tan pronto aceptamos esa reivindicación, hemos de estar con Él por la eternidad. Así que, ¿qué seres humanos pueden lograr esto? Aquellos que en Cristo puedan experimentar una vida nueva, una vida sin corrupción y donde todas las tristezas, los problemas y todo aquello que nos aparte de Dios desaparecen y entramos en la presencia del Señor. Por ello, hay un versículo muy clave para todos nosotros ahí en Juan 3:3 que dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué dice este pasaje? Bueno, que hay que nacer de nuevo. Y para hacerlo, como preguntó ese oficial de la sinagoga ahí en Juan 3, dice, ¿qué tengo que hacer para poder ser salvo? Y el Señor le dijo, pues cree, porque todo aquel que cree en el Hijo de Dios será salvo. Así que la manera que tenemos para nacer de nuevo, y aunque somos seres humanos todos, y somos creación de Dios todos, no todos somos hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios hay que nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que recibir a Cristo en el corazón. Y por eso, este tema de ser humano nos pone en la tremenda perspectiva de que no basta con ser un ser humano para poder resolver todos nuestros desafíos y problemas existenciales, ni tampoco de nuestro pecado, ni de nuestras faltas, ni de todo aquello que moralmente sabemos que es correcto, pero no lo hacemos. ¿Cuál es la solución? Bueno, nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que creer en el Hijo de Dios. Entonces, nuestra amiga que la quieren cambiar aquí porque dicen que ya se despeinó, bueno, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces, ¿qué significa ser humano? Bueno, y lo primero que queremos recordar es que ser creados a imagen de Dios tenemos una dignidad esencial y un significado intrínseco nos hace ser humanos. También ser humano es tener necesidades, como todos los demás. Todos tenemos necesidades. Ahora, ser humano también significa que somos moralmente responsables. Es decir, ya sabemos lo que es bueno y lo que no es tan bueno. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Qué es lo que tomamos como preferencia? ¿Hacer lo que está bien o hacemos lo que nos da la gana? Bueno, ahí nos empezamos a distinguir entre un ser humano normal y un ser humano que quiere acercarse a Dios. Así que por eso ser humano significa ser un pecador, por lo menos hasta ahora. ¿Hasta ahora cuándo? Bueno, hasta que no reconozcamos que somos amados por Dios y que tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Pero eso no es automático. Eso se logra a través del ejercicio de nuestra fe
y de nuestra voluntad. Así es que, aunque todos somos seres humanos, y aunque hay muchos de esos seres humanos que son buenas personas, que tienen una moral que honra a Dios, sin embargo, a pesar de todas esas virtudes, si ese ser humano no ha confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, todavía no tiene la oportunidad, como dice Juan 1:12, de ser hecho hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque confesé a Cristo como mi Salvador a la edad de 12 años. ¿Usted ya aceptó a Cristo? Si no lo ha hecho, tome la primera oportunidad para reconocerlo como su Señor y Salvador. Póngase al día con los preceptos de la palabra del Señor y todo lo demás, bendición tras bendición, vendrán por añadidura. Seguiremos tratando este tema de la humanidad un par de miércoles más, pero tome en cuenta que toda reflexión de la palabra nos lleva finalmente al mismo punto. Si tenemos a Cristo en el corazón, tenemos una perspectiva maravillosa para la vida, hasta la eternidad. Pero si no tenemos a Cristo en el corazón, aun cuando seamos los mejores seres humanos, no tenemos esperanza frente al Creador. Que Dios les bendiga y les ayude a reflexionar en que si hay algo bueno que podemos hacer durante este nuevo año 2023 es acercarnos más a Dios y establecer una relación tan especial que nos permita convencer a otros que también acepten a Cristo en sus corazones. Vamos a orar para despedirnos y pedir la bendición. Padre amado, gracias por tu palabra y gracias por esta primera jornada de 2023 donde estudiamos tu palabra y encontramos que si no nacemos de nuevo en el Señor Jesucristo, ninguno podremos ver el reino de Dios y su justicia. Así que, Padre, gracias por los que hemos ya tomado esta decisión, pero ahora intercedemos por aquellos que todavía no toman esta decisión y que lo hagan pronto, porque tú ya vienes pronto, Señor, y esta oportunidad cada día le va quedando menos tiempo y menos así. Si no la aprovechan, pues hay oportunidad para que queden fuera de esta tremenda bendición. Así que, Padre, haznos también embajadores tuyos de tu palabra, para que donde podamos dar testimonio, lo demos. Donde podamos explicar algo, tomemos la oportunidad, porque con uno que se salva, dice tu palabra, hay un regocijo gigante allá en los cielos. Danos tu bendición en esta tarde, Padre, porque te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo, 9:45, Escuela Dominical.